¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Buenas Gracias noches. por darme la oportunidad. Sí, sí, sí. Es así un poco, es por orden de llegada. Yo no, más allá de, trato de recibir a todos, pero es por orden de llegada. Y bueno, y a usted le tocaba ahora, así que con gusto. ¿De dónde nos habla? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Bueno, bienvenido. ¿Ya había estado acá? No sé si había estado antes. ¿Había estado? No, es primera vez que me conecto a través de este servicio. Yo, pues lo veo casi todos sus programas en YouTube. Ah, bueno. Bienvenido nuevamente, entonces. Bueno, ¿qué me quería preguntar? Bien, padre, pues mire, quisiera preguntarle cuál es el mejor camino para hablarle de la fe católica a un musulmán. Eh, Mire, yo he tenido cierta experiencia, cierto contacto con otras denominaciones cristianas y digamos que traen algo de la misma base, sobre todo la Santísima Trinidad, etcétera. Pero a una persona que es musulmana, aunque no sea practicante, le es completamente ajeno, es muy difícil entender esto. Entonces, pues aquí por ciertas razones familiares, yo quisiera tener eh, pues buenos argumentos para poder ilustrar en nuestra fe a una persona que practica, bueno, no es practicante, pero pues fue criado en un ambiente islámico. Acá tenemos casualmente a Gio, que justo la veo. ¿Qué tal, Gio? No te había visto en el chat, bienvenida. Que es ex musulmana, nuestra querida Gio, acá lo dice ella, ¿no? Yo soy ex musulmana, dice, y es convertida al catolicismo. Jaime, una pregunta, ¿y este musulmán no practicante es extranjero de familia, o sea, él viene de algún país del Medio Oriente? De Estados Unidos, su mamá es norteamericana, su papá es de origen palestino, pero tiene la nacionalidad norteamericana. Y él no es practicante como musulmán, No, no es de hecho, practicante. come cerdo, es una persona, digamos, muy respetuosa y todo, pero sí le es completamente ajeno el cristianismo. Claro, sí, sí, comprendo. Bueno, yo no soy lo que le puedo decir en cuanto a tales. Yo sé cómo refutar a un musulmán, sí. Sé, por ejemplo, por dónde atacarlo y por dónde mostrarle que su religión es errónea, ¿no? Ahora, la realidad es que yo no me he dedicado a la apologética con los musulmanes, ¿no? Entonces, si bien el tema lo estudié porque estoy preparado para recibir musulmanes en el caso de que entren, ¿no? Lo que le puedo decir es que muy pocas veces he conversado, nunca he conversado amigablemente con un musulmán, o sea, no hemos tenido conversaciones teológicas. Entonces, yo particularmente no tengo experiencia al respecto, eso es lo que puedo decir, ¿no? No tengo experiencia al respecto, simplemente yo lo que haría era, en este caso, estudiaría un poco cómo la persona se desenvuelve. Por ejemplo, lo que hay que buscar es la beta, o sea, qué betas tiene, ¿no? Porque si es un musulmán que no es practicante y que come cerdo y todo eso, ahí pueden pasar dos cosas. O que no se toma en serio la religión, que no se toma en serio el Islam. Entonces, en ese caso, uno puede hablarle abiertamente, bueno, a ver, el Corán tiene contradicciones. Por ejemplo, uno le puede decir que el Corán tiene muchas contradicciones, que es una mezcla de judaísmo, de cristianismo, de libros apócrifos. O sea, cuando uno le hace un análisis hermenéutico al Corán y cuando al mismo tiempo uno le aplica el aparato crítico, que es un aparato
para ver el tema de, por ejemplo, no sé, de las concordancias, ¿no? De si tal texto concuerda con tal otro, ¿no? Es un libro que por una parte no se sabe exactamente cuándo se escribió y en qué fecha se escribió, porque tiene textos de varios siglos, tiene un montón de contradicciones, ¿no? Desde ese punto de vista hay un montón de contradicciones. Y eso por un lado, uno le puede explicar las contradicciones del Corán, lo cual, si el Corán fuese palabra de Dios, no tendría textos del siglo VI, textos del siglo III, textos del Antiguo Testamento, es toda una mezcla por ese lado, ¿no? Entonces uno puede destruirles el Corán hablándoles, por ejemplo, de todas las contradicciones que hay, ¿no? Después, por otra parte, uno puede atacar el Dios, Alá, el Dios en el cual ellos creen, es un Dios que no es misericordioso, por ejemplo, porque es un Dios que no perdona a los enemigos. O sea, el musulmán, y acá Gio me puede corregir si me equivoco, pero esto es lo que yo estudié del Islam, ¿no? El musulmán no puede tener misericordia con el enemigo. El musulmán se tiene que vengar desde ese punto de vista. Y acá lo que dice Apologética Hispana tiene razón. Hay serias dudas de la existencia de Mahoma, esa es otra, ¿no? Mahoma no se sabe realmente si fue un personaje real, ¿no? Pero voy un poco a este tema, ¿no? Para los musulmanes, Dios no es misericordioso. Si Dios no es misericordioso y tampoco Dios es padre para los musulmanes, porque ellos no consideran a Dios padre. Entonces, si Dios no es padre y Dios no es misericordioso, ¿cómo nosotros somos misericordiosos y cómo nosotros somos padres? Ahí está el punto, ¿no? Hay una contradicción en el sentido de que a Dios le faltan le faltan dos atributos, que significa que le faltan dos perfecciones. Si a Dios le faltan dos perfecciones, Dios tiene potencia, que significa que tiene la capacidad de recibir. Y si Dios tiene la capacidad de recibir porque no es perfecto, Dios no existe. ¿Mm? Es como que realmente ese Dios al cual ellos llaman Dios es cualquier otra cosa, menos Dios porque es un Dios imperfecto. Uno puede atacarles también por ese lado y después uno puede, por ejemplo, acá como dice, gracias Gio por confirmar, ¿no? Lo que acabo de decir, no existe la misericordia, es verdad, y menos con los infieles, o sea, con los no musulmanes. Y después otra cosa que uno puede, otra cosa que uno puede atacar del Islam, que es una cosa que es bastante fuerte, que uno, si uno les ataca esto, uno prácticamente le cortan un musulmán que realmente es practicante y un musulmán que realmente es fiel a su fe, realmente esto no les va a gustar si uno les dice esto, ¿no? Por ejemplo, la manera como primero, Mahoma, hablemos de Jesucristo. Jesucristo, por ejemplo, no vino de un día para otro diciendo, a ver, créanme, aquí estoy, créanme. No, Cristo fue anunciado 800 años antes de su venida por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías. Por ejemplo, el profeta Isaías y el profeta Jeremías hablan del siervo sufriente de Yahvé, donde prácticamente en Isaías 53 se narra la pasión de Cristo de manera completa, 800 años antes de su nacimiento. Lo mismo Virgilio, un poeta romano, que nació 46 años antes de Cristo, dijo que un niño iba a salvar a la humanidad, ¿no? O sea, Cristo fue anunciado mucho tiempo antes de su nacimiento. Mahoma no lo anunció nadie, no fue anunciado nunca. Después, Cristo divide el mundo en antes de Cristo y después de Cristo. O sea, Cristo, cuando vino, hubo otra época, o sea, antes de él y después de él. Cualquier historiador, por más que sea ateo, cualquier científico, se tiene que guiar antes o después de Cristo. Y después Cristo, una de las cosas que hace es, vino a morir. Fue el único, porque es Dios hecho hombre, él vino a morir, vino para darnos la vida, vino para derramar su sangre por nosotros, vino para redimirnos. Estas son las tres grandes diferencias entre Cristo y Mahoma. A Cristo se lo anunció 800 años antes de su venida. A Mahoma no lo anunció nadie. Mahoma
no dividió la historia en dos como si la dividió Jesucristo, ¿no? Y después, por otra parte, Mahoma promete bienes materiales y promete ríos de leche y miel si uno destruye a los enemigos de Alá. En cambio, Cristo dice que hay que justamente derramar la sangre por la conversión de los infieles. O sea, Cristo dice hay que derramar la sangre por la conversión. Los mártires eran capaces de morir para poder convertir a los verdugos. Y esta es la gran diferencia. Mientras el cristianismo se expande por el amor de un Dios que se inmoló por nuestra salvación, el Islam se expande por la violencia, porque la única manera que han logrado de expandirse es a través de la espada, ¿no? Cuando uno les dice esto a los musulmanes, uno los revienta directamente. Y el punto está que un musulmán que es realmente practicante, cuando uno les dice esto, explotan directamente, ¿no? Entonces, estos son argumentos que pueden ayudar a mostrarle la falsedad del Islam, ¿no? Yo le recomendaría que lea dos libros. Un libro es Las naves y las tempestades. La nave y las tempestades, de Alfredo Sáenz, donde ahí, por ejemplo, Alfredo Sáenz toca el tema del Islam, ¿no? Este libro son 12 tomos. No me acuerdo qué tomo es el del Islam, me parece que es el sexto, me parece. Pero es cuestión de buscarlo ahí en internet. Se llama La nave y las tempestades. Y uno de los tomos toca el tema del Islam, lo cual está buenísimo todo lo que dice el padre Sáenz ahí, ¿no? Y después otro libro que vale la pena leer, donde hay un resumen de la doctrina islámica y cómo refutarla, es, por ejemplo, ¿cuál es la religión verdadera? De Dan Turbina. Él tiene 3 libros. ¿Dios existe? O después el otro es ¿cuál es la iglesia verdadera? Y tiene otro libro que es ¿cuál es la religión verdadera? Donde refuta al Islam, al judaísmo, al hinduismo, al budismo. Entonces le recomiendo que lea ese libro también, ¿cuál es la religión verdadera? Donde ahí hay un resumen de la falsedad del Islam. Todo esto son argumentos contra el Islam, ¿no? Ahora, yo lo que le diría es, y con esto concluyo, esto uno no se lo puede decir tan fácilmente a un musulmán practicante, porque no es que ellos debaten, ¿no? Ellos sacan la espada directamente con este tipo de cosas. Ahora, un musulmán no practicante ya es raro que no practique, y ya es raro que coma cerdo y todo ese tipo de cosas. Capaz que está abierto a la verdad, ¿no? Y en una de esas uno le puede hablar. Entonces yo con la primera pregunta que empezaría sería, ¿tú crees que el Islam es la verdad? Esa es la primera pregunta que yo le haría. Y en base a lo que él responda, uno ve si sigue adelante o no, ¿no? Pero esa sería la primera pregunta. Y por sobre todas las cosas, bueno, rezar por él, ¿no? Para que la semilla de la gracia, porque bueno, no solamente hay que hablarle a Dios de la gente, no solamente hay que hablarle a la gente de Dios, sino que hay que hablarle a Dios de la gente, ¿no? Así que rece por él y después vaya a hablarle y hágale esa primera pregunta. ¿Crees que la verdad está en el Islam? Y de acuerdo a lo que él responda, la segunda pregunta que yo le haría es, ¿estarías dispuesto a que alguien te muestre que el Islam es una religión falsa? Esa es la segunda, de acuerdo a lo que él responda, ¿no? Porque si él titubea, si él dice no lo sé, ¿estarías abierto a que el Islam no sea una religión verdadera? Y ahí uno puede ver qué tipo de apertura tiene, ¿no? Qué tan cerrado está o qué tan abierto está la verdad. Entonces, bueno, rezaremos por él, ¿no? Muy bien, padre, muchas gracias, le agradezco su tiempo. No, es un gusto, ¿no? Y que Dios me lo bendiga, como siempre, y cualquier cosa, acá estoy, ¿no? Si me necesita, acá estoy. Muchas bendiciones, ¿eh? Gracias, padre. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro.
En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.